Muy bien. Muchas gracias a todos por estar una vez más aquí en el coloquio del Departamento de Física del CIMBESTAF. Hoy tenemos como invitado al doctor Mario Alan Quiroz Juárez, que es profesor e investigador en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, CEFATA, de la UNAM, en Juriquilla, Querétaro. Él realizó una ingeniería en comunicaciones y electrónica en la especialidad de control, así como una maestría en ciencias de ingeniería en microelectrónica y un doctorado en comunicaciones y electrónica, todos con mención honorífica por el Instituto Politécnico Nacional. Durante su doctorado realizó una estancia de investigación en el CEFATA UNAM. También realizó un postdoctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, periodo en el que también realizó una estancia de investigación en el Instituto Max Born en Alemania. Fue profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de 2020 hasta hace poco, y actualmente es investigador de la CEFATA UNAM. Entre sus líneas de investigación están el análisis, modelado y control de sistemas dinámicos, lineales, no lineales y caóticos, desarrollo de hardware para aplicaciones médicas y en física, por ejemplo, circuitos electrónicos para analogías cuánticas clásicas, así como el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para aplicaciones en mecánica cuántica. Gran parte de su producción científica, que está documentada en más de 30 artículos, se encuentra publicada en revistas de prestigio internacional. Pues, Alan, de nuevo te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y te dejo para tu plática que se titula Discriminación de fuentes de luz usando redes neuronales artificiales. Muchas gracias a todos. Recuerden que si tienen dudas, alcen la manita o abran su micrófono directamente. Ahora sí te cedo la palabra, Alan. Muchas gracias, doctor Iván. Bueno, pues les agradezco primero por la presentación y la invitación para estar en este coloquio. Me da mucho gusto participar. Bueno, el día de hoy quiero platicarles acerca de un proyecto en el que estuvimos involucrados recientemente, que tiene que ver con la identificación de fuentes de luz, en particular luz coherente y luz termal, usando algoritmos de inteligencia artificial, en particular redes neuronales artificiales. Entonces, bueno, antes de empezar con la presentación, me gustaría literalmente presentarme. Soy Mario Alan Quiroz Juárez, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional y actualmente me desempeño como investigador del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, Campus Juriquilla, en el área de nuevas tecnologías de la información. ¿Vale? Mis líneas de investigación giran en torno a inteligencia artificial, diseño y aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, en específico algoritmos de aprendizaje autónomo que entran dentro de Machine Learning y Deep Learning, en conjunto con sistemas dinámicos, que es un área que también me interesa mucho, y el desarrollo de dispositivos electrónicos. Mi formación como tal es de ingeniería en comunicación y electrónica, entonces he tratado de buscar este link entre hacer aplicaciones con estos dispositivos para simular, por ejemplo, sistemas dinámicos o integrar inteligencias artificiales en dispositivos que sean autocontenidos. Entonces, algunos de los proyectos en los que hemos participado, pues tienen que ver con hacer identificación de propiedades en mezclas de partículas. Entonces, a partir de la información que vemos en un patrón de difracción, por ejemplo, estas partículas las hemos simulado con un arreglo de microespejos. Esta simulación es una versión 2D de esta mezcla de partículas. Y hemos integrado algunas geometrías, por ejemplo, triángulos, cuadrados, círculos. Y entonces nos preguntamos si una vez que hacemos incidir luz sobre esta mezcla de partículas que están simuladas en este arreglo de microespejos, nosotros podemos recuperar propiedades a partir de la información o de ver únicamente el campo de intensidades en el campo lejano. ¿Vale? Y lo que hemos conseguido hasta el momento es, a través de una red neuronal, tratar de reconstruir la geometría. Es decir, podemos saber las geometrías que estaban embebidas dentro de la mezcla, el número de partículas, el tamaño y la mezcla que domina
¿verdad? La geometría que domina dentro de la mezcla. Por otro lado, hemos también tratado o hemos abonado en el hecho de hacer reconocimiento de patrones, por ejemplo, para reconstruir modos espaciales de luz. Entonces, estructuramos luz, específicamente son modos de tipo Laguerre-Gauss, que hacemos propagar a través de una fibra multimodo. Y bueno, estas fibras se agitan los modos de la fibra y entonces lo que vemos a la salida pues es un manchón, es decir, perdimos toda la estructura de la luz que había entrado y entonces con una red neuronal intentamos reconstruir los modos que estaban al principio. Y entonces, si nosotros codificamos información dentro de estos modos, pues entonces tenemos un protocolo de comunicación asistida por inteligencia artificial. ¿Vale? Hemos tratado de integrar algunas de estas tecnologías en, bueno, algunos de estos algoritmos de inteligencia artificial en tecnologías digitales. Entonces, hemos explorado posibilidades de generar software o aplicaciones que integren redes neuronales, por ejemplo, para identificar pacientes pacientes COVID que están en alto riesgo, con la idea de generar una herramienta de asistencia al médico que le permita decidir si podemos mandar al paciente a casa o se tiene que hospitalizar, por ejemplo, ¿no? O ver el efecto de comorbilidades para hacer predicciones con respecto a la edad, ¿no? Y bueno, también hemos generado circuitos electrónicos para simular sistemas dinámicos, sistemas expertos, con electrónica analógica, es decir, desarrollamos ecuaciones diferenciales a partir de circuitos y actualmente estamos concentrados en la idea de integrar específicamente algoritmos de inteligencia artificial en cámaras, por ejemplo, para hacer reconocimiento de patrones que bien podrían utilizarse para el protocolo de comunicación que les había comentado en la diapositiva anterior o en la identificación de partículas, ¿sí? Entonces, lo que les quiero platicar hoy está relacionado más con nuestros primeros pasos hacia lo que podría denominarse superresolución en imágenes, ¿vale? Entendiendo como resolución la capacidad de distinguir objetos que forman parte de un todo a través de el delineado de bordes, ¿vale? Entonces, he dividido en la presentación en estos tres grandes bloques, ¿vale? Y en una primera parte me gustaría introducir algunos conceptos que estaré ocupando a lo largo de la presentación y eso también me servirá para motivar el hecho de por qué estamos buscando identificar luz, ¿vale? Y finalmente les presentaré los resultados que obtuvimos al utilizar inteligencia artificial. Entonces, bueno, si ustedes me lo permiten, lo primero en lo que me gustaría indagar es qué estamos asumiendo como inteligencia artificial o qué entendemos como inteligencia artificial. Y podríamos decir que es una disciplina de las ciencias computacionales que ha emergido como una colección de técnicas que se encarga de crear máquinas capaces de imitar funciones y habilidades propias del ser humano. Estas funciones pueden ser motrices e incluso cognitivas. Por ejemplo, razonar, aprender, calcular, ¿vale? En otras palabras, ¿vale? Entonces, inteligencia artificial no es más que la simulación de procesos, ¿vale?, hechos por máquinas, ¿vale?, específicamente por sistemas informáticos. Y bajo este concepto, varias tareas reaccionan o se pueden entender como comportamientos inteligentes. El hecho de, por ejemplo, mover un brazo robótico ya califica como un comportamiento inteligente o como una acción inteligente, a pesar de que cada una de las instrucciones de sus movimientos estén codificadas en un programa, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tratamos de pensar en inteligencia artificial, seguramente se nos viene a la mente estos algoritmos que ya tienen la capacidad de aprender. Sin embargo, es necesario hacer esta aclaración donde también estas funciones
que tratamos de imitar del ser humano, como es mover un brazo robótico, un robot, también califica como un comportamiento inteligente, ¿vale? Porque de alguna forma el robot está percibiendo su entorno a través de sensores, está ejecutando a través de la posición motores, es decir, calculando, y finalmente pues desempeña la tarea que le estemos encargando, ¿vale? Pero si lo piensan un momento, este tipo de programación explícita de todos los pasos puede llegar a ser un problema, ¿verdad? Porque hay tareas en las que, hay problemas en las que no parece ser muy útil. Si nosotros pensamos en el reconocimiento de voz, por ejemplo, y queremos escribir un programa para hacer este reconocimiento de voz, vean, primero tendríamos que preparar el algoritmo para decodificar el sonido, es decir, las ondas sonoras, transformarlas en ceros y unos para que la máquina las entienda. El algoritmo debería estar preparado para recibir diferentes tonos que corresponden, que podrían corresponder a un hombre, a una mujer, a un niño, a un gangoso incluso, ¿verdad? Posteriormente, si cumplimos estas tareas satisfactoriamente, bueno, tendríamos que ahora incluir las reglas gramaticales del idioma. Y bueno, ahí viene un gran problema porque aparecen excepciones, ¿no? Por ejemplo, palabras homófonas. Tienen un sonido muy parecido, pero el significado es diferente y nosotros lo podemos identificar a través del contexto, ¿verdad? Pero la máquina no sabe qué es el contexto. Entonces, tendríamos que hacerlo, tendríamos que escribir de alguna forma o hacerle saber a qué nos estamos refiriendo como el contexto, ¿verdad? Y finalmente, ejecutar la tarea, ¿no? Fíjense que si yo recurro a la programación explícita, pues mi programa va a quedar grandísimo, ¿vale? Y será todo un reto construirlo. Entonces, como que hace falta algo más, ¿sí? Y ese algo más es lo que me ayuda a introducir naturalmente lo que llamamos Machine Learning, ¿vale? El Machine Learning no es más que una rama de la inteligencia artificial que se encarga de dotar de las máquinas de la capacidad de aprender. ¿Y qué entendemos como aprender? Pues la capacidad de generalizar conocimiento a partir de un conjunto de datos, en el caso de las máquinas, o a partir de experiencias en nuestro caso, ¿vale? Entonces se forma una intersección muy interesante entre diferentes disciplinas como la robótica, la visión, procesamiento del lenguaje y Machine Learning. Entonces, podemos tener brazos robóticos, ¿vale? Donde todos los movimientos están codificados en un algoritmo, en un código, ¿verdad? En un programa, pero también podemos tener brazos robóticos que aprendieron a moverse, ¿vale? Y son dos perspectivas totalmente distintas. A mí me gusta poner en este punto el ejemplo de cuando aprendemos a sumar, ¿no? Cuando nos enseñan a sumar en la primaria, bueno, nos enseñan regularmente con objetos de la vida cotidiana, ¿no? Nos ponen manzanas, naranjas. Sin embargo, cuando avanzamos en nuestra carrera profesional, pues entonces, y tenemos que ejecutar sumas, nos damos cuenta que ya no es necesario traer esos objetos para ejecutar la suma. En ese momento decimos que hemos aprendido, hemos generalizado la idea de lo que significa sumar, ¿vale? Y esto nos ayuda a avanzar en el hecho de poder exportar ese conocimiento a conceptos más avanzados, como por ejemplo las integrales. Entonces, en este mismo sentido, las máquinas generalizan a partir de un conjunto de datos que nosotros vemos. Ustedes podrán ver aquí, pues hay un lunarcito color verde, que es el Deep Learning. El Deep Learning no es más que, otra vez, algoritmos que aprenden de forma autónoma, ¿verdad? La diferencia con los algoritmos de Machine Learning es la densidad, ¿verdad? La densidad que tenemos pensando en una red neuronal, en el número de capas, ¿no? En el número de neuronas, y eso se traduce pues en el número de hiperparámetros de pesos que tenemos que ajustar, ¿vale? U optimizar. Otra característica que hace diferentes a estas dos ramas es las características, ¿vale? En el primer caso, en el caso de Machine Learning, las características se deciden de manera manual, es decir, el programador, el usuario, es el que decide cuáles son esos rasgos importantes, ¿vale? ¿Qué es lo que le voy a poner como entrada a mi algoritmo? Y en el caso de Deep Learning,
la máquina lo decide. ¿Qué es lo que pasa? Pues sacrificamos interpretabilidad. Es decir, para nosotros, esas características que tomó como entrada el algoritmo de Deep Learning pueden ser demasiado abstractas. Pensando en una imagen, imaginen que agarró el píxel 1 y el 50, lo multiplicó y ese producto lo elevó al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues quién sabe, pero para la máquina le es importante para poder hacer la clasificación o la regresión. ¿Vale? Entonces, si lo piensan un momento, pues esto ha abierto una serie de, este, de pues ha abierto la puerta a resolver un montón de problemas que inicialmente se creían impensables, ¿no? Por ejemplo, adquirir que una imagen que inicialmente estaba estática, pues se mueva, ¿no? O reconstruir texturas a partir de hacer superresolución para, por ejemplo, detectar si una pintura, una obra de arte es auténtica, ¿no? O virtualizar escenarios, que se ha vuelto muy popular en el área de entretenimiento, pero también en el área de medicina para hacer ensayos clínicos e incluso en el sector militar, ¿verdad? Para hacer entrenamiento. Eh, Creación de conjuntos de datos artificiales que sean realistas, por ejemplo, pensando en el área médica, en el sector médico, pues hay patologías donde tenemos muy pocas muestras, ¿verdad? De pacientes que presentaron este tipo de enfermedades, y entonces si queremos entrenar un algoritmo de este estilo de Machine Learning o de Deep Learning, pues necesitamos un conjunto de datos considerable. Entonces podemos crear artificialmente este conjunto de datos, pero asegurarnos que sea realista, es decir, que tenga sentido, ¿vale? Entonces, si nosotros miramos cualquiera de las fotografías que aparecen aquí, de estos perritos, seguramente nos engañarían, ¿verdad? Porque todos parecen auténticos. En realidad, estos son datos que fueron generados artificialmente, ¿vale? Y bueno, si lo piensan un momento, pues en realidad ya estamos completamente mermados por estas tecnologías y convivimos a diario con ellas, ¿no? El spam de nuestro correo, el clasificador de spam de nuestro correo electrónico, el reconocimiento facial, nuestra lista de favoritos, ¿verdad? En nuestras redes sociales. Bueno, pues ese tipo de tecnologías son bastante complejas. Para nosotros se nos hace ya demasiado cotidiano. Pero imaginen que, voy a tomar el ejemplo del spam, imaginen que ahora mismo eh, contratamos a una persona que nos clasifique nuestro correo electrónico, ¿vale? Nos clasifique nuestro spam. Y entonces, muy probablemente lo va a hacer con muy alta eficiencia, pero si nosotros le preguntamos, oye, ¿qué es lo que tú tomas en cuenta para decir que un correo es spam? Después de un rato, seguramente nos va a decir, bueno, pues un correo spam lo puedo identificar como porque se presenta una situación que está fuera de la realidad. Por ejemplo, una anciana que vive en Suiza y que quiere regalar sus millones porque tiene una enfermedad terminal, ¿vale? Nosotros lo podemos entender, ¿no? Lo podemos razonar y efectivamente esa es una situación que está fuera de la realidad. Pero si se lo queremos decir a una máquina, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Y entonces es una tarea que en un principio, con programación clásica, es muy, muy compleja, ¿sí? Entonces, dentro de esta área de Machine Learning, pues tenemos varias técnicas. Quizá ustedes puedan reconocer algunas, pero probablemente la más popular es la de redes neuronales, y es porque ha habilitado un montón de aplicaciones. Y es precisamente esta técnica que nos permitió hacer esta identificación de luz. Bueno, estas redes neuronales están constituidas por unidades básicas de procesamiento que son neuronas, o las hacemos llamar neuronas, y están bioinspiradas en neuronas biológicas. Al igual que las neuronas biológicas tienen entradas, ¿vale? Tenemos dendritas, pesos sinápticos que ponderan las entradas, tenemos un cuerpo o soma, que es donde se ejecuta, donde se procesa la información adquirida en las entradas, y
En el caso del modelo artificial que tenemos, realmente esta operación es muy simple. Es una combinación lineal de los pesos, del producto de los pesos por las entradas, ¿verdad? Una combinación lineal de los productos de los pesos por las entradas. Que finalmente terminan en la salida, que está haciendo un símil con el axón de la neurona biológica, y una función de activación. Esta función de activación está emulando el umbral de excitabilidad que tiene una neurona biológica para hacer un disparo, ¿vale? A través de su axón hacia las neuronas adyacentes. Entonces, si se dan cuenta y miran el cuerpo de la neurona, el cuerpo del modelo artificial, notarán que la ecuación que está adentro define un hiperplano, porque claro, podemos tener un montón de entradas, ¿verdad? Y para cada entrada voy a tener un peso W, ¿verdad? Un peso sináptico W. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos con la red neuronal es optimizar estos Ws para la tarea que estamos buscando clasificar o hacer regresiones, ¿vale? Entonces, un punto clave en estos algoritmos son las entradas, que nosotros denominamos características. Y estas características no son más que aquellos rasgos que hacen particular un objeto. Aquí quise poner el ejemplo de la manzana y esta sandía. Lo que quiero es hacerlas distinguibles, ¿vale? ¿Qué tengo que elegir para que estos dos objetos puedan ser identificables o clasificables? Bueno, pues en este caso yo elegí el color, la forma, la masa, ¿no? Algunas de ellas son variables lingüísticas, ¿verdad? Pero, dado que la máquina no le puede dar directamente variables lingüísticas, pues les asigno un valor arbitrario, pero que sea consistente. En el sentido de que si en algún momento vuelve a aparecer el color rojo, yo a esa misma variable lingüística le vuelvo a asignar el punto 1, ¿vale? Fíjense que estas características pueden ser consideradas coordenadas de un vector, ¿vale? Entonces, si yo tomo el conjunto de características como un vector, entonces yo puedo representar ese objeto en un espacio muy particular, ¿vale? El espacio de características, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que busco? ¿O qué es lo que trato de generar? Lo que yo espero es que objetos que tienen características similares se agrupen en clusters, ¿verdad? Y la tarea de la red neuronal es precisamente determinar la ecuación del plano que me divide en dos, ¿verdad? En dos partes el espacio. Y que me permite distinguir, ¿verdad? Estas dos clases, la clase de sandías y la clase de manzanas. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden anticipar o como pudieron observar, tengo parámetros libres, que son los Ws, que son precisamente lo que me permite manipular este plano, ¿verdad? ¿Cómo ajustamos esos pesos? Pues a través de una etapa de entrenamiento y después checo si la red neuronal ha aprendido, ¿vale? Particularmente me voy a centrar en lo que conocemos como aprendizaje supervisado, que es durante la etapa de entrenamiento darle ejemplos etiquetados a la máquina para generar una señal de error. ¿Cómo se genera esta señal de error? Muy bien, pues como tengo la etiqueta correcta, es decir, la salida deseada, ¿verdad? Y tengo la salida que me generó la red, la salida estimada, entonces puedo generar una señal de error. Esa señal de error me ayuda a ajustar los pesos de la red neuronal, que en este caso está representada como esta caja color azul, ¿vale? Y entonces determinar la función de transferencia, es decir, la relación que tiene la salida con respecto a la entrada. Y esto esto lo hacemos de manera natural nosotros. Si yo ahora mismo les digo, bueno, yo tengo una caja, le introduzco como entrada un 1 y sale un 3, después le pongo un 2 y sale un 6, le pongo un 5 y sale un 15, ustedes ya podrán haber determinado cuál es la transferencia, qué operador está dentro de esta caja, ¿verdad? De tal suerte que en la etapa de prueba yo le doy una entrada que no estaba dentro del conjunto de entrenamiento para que me haga una predicción, ¿vale? Entonces, ustedes inmediatamente me van a decir, sí, eso
es bastante intuitivo, ¿verdad? Podemos tener conjuntos de datos y parece muy fácil cuando estos conjuntos son linealmente separables, es decir, con un plano es suficiente para poder separar las dos clases. Pero ¿qué pasa cuando tengo conjuntos que son complejos, es decir, que están entrelazados, ¿vale? Si estoy mirando el espacio de caracteres, estos datos están entrelazados. Bueno, pues empiezo a concatenar neuronas, ¿verdad? En renglones y después en capas, ¿verdad? Y entonces conformo, ahora sí, una red neuronal. Y entonces mi objetivo es generar una superficie, ¿verdad? Generar superficies que me permitan encerrar los puntos naranjas en la región naranja y los puntos azules en la región azul, ¿vale? Entonces, esto es precisamente lo que estamos buscando, ¿ok? Ah, ustedes me van a preguntar, bien, ¿y cuántas capas pongo? ¿Cuántas neuronas pongo? Bueno, eso nosotros lo conocemos como hiperparámetro, ¿vale? Tener que determinar el número de neuronas que voy a poner en una capa y el número de capas es todo un misterio, ¿vale? Y solamente se puede hacer a prueba y error. Hay algunas reglitas, ¿verdad? Pero que no son generales. De manera que eh, cuando nos planteamos por primera vez un problema, pues hay demasiados distractores, ¿vale? Si pensamos en, a ver, ¿en qué me tengo que fijar para identificar un rostro, por ejemplo? ¿Vale? O determinar que una fotografía corresponde a una persona, ¿vale? Entonces, pues podría decir, bien, si en esa fotografía la persona tiene pelo, tiene un ojo derecho, un ojo izquierdo, nariz, boca, bueno, yo podría decir que entonces corresponde a una persona. Pero aquí hay dos ejemplos que están en la parte derecha superior e inferior, ¿verdad? Que cumplen con esas características. Y nosotros sabemos, por alguna razón, que no son auténticas, no corresponden a una persona real, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a un nivel de detalle, a otro nivel de detalle. Muy bien, en el ojo izquierdo hay ceja, hay pestañas, hay iris, ¿me explico? Tenemos que ir a diferentes niveles de detalle y habrá un punto en el que podamos ser capaces de reconocer o no, de cumplir la tarea, ¿no? De reconocer en este caso el rostro. Bueno, y como les dije, pues hay muchos distractores cuando se enfrentan por primera vez a un problema. Definir la arquitectura de la red, porque no hay una sola arquitectura, hay muchísimas. Definir los hiperparámetros, la tasa de aprendizaje, cuántos datos obtuvo para el entrenamiento, qué elijo como características en el caso de Machine Learning, las épocas, ¿verdad? Y también considerar que, pues, estos algoritmos no son mágicos, ¿verdad? Estos algoritmos también tienen limitantes y que incluso para nosotros habrá problemas que, siendo las mejores máquinas para detectar patrones, no podamos discernirlos, ¿no? Aquí les muestro números que fueron escritos a mano y al menos yo no soy capaz de distinguirlos. Eh, Son números del 0 al 9 y, bueno, por aquí puedo decir, bueno, esto parece un 1, pero nunca podría estar seguro, ¿verdad? Entonces, hay problemas en los que pues, las máquinas no podrán hacer esta clasificación o regresión, ¿no? Bien, bueno, pues con todas estas ideas que les acabo de platicar, nosotros estamos interesados en hacer la detección y posicionamiento de objetivos, ¿vale? Y una forma de hacerlo, pues es emitir luz con una fuente láser, ¿verdad? Y la luz reflejada, pues detectarla. Y entonces, por ejemplo, para determinar, medir el tiempo que tardó en ir y venir la luz y determinar la distancia, por ejemplo, del objetivo, ¿vale? Un aspecto importante es que si este objetivo se encuentra muy lejos, entonces la potencia que voy a recibir en mi detector pues va a ser muy bajita, ¿verdad? Una solución pues es intensificar la fuente de luz, ¿verdad? Pero si quiero ser sigiloso en la detección, pues entonces mantengo la fuente de luz como la tenía, voy a recibir una potencia bajita en mi detector que es comparable con otras fuentes de luz que también están en el ambiente, ¿verdad? En el entorno en el que estoy
tratando de detectar este objetivo y que por supuesto también están iluminando el objetivo y llegan de alguna forma a mi detector, ¿verdad? Si mi detector no es capaz de discernir estos dos tipos de luz, en el caso de, aquí pues está emulado como un sol, el sol, que sería la luz termal, y la luz láser, la luz coherente, pues entonces mi detector no va a ser capaz, y esto está representado aquí en este circulito color rojo, donde píxel a píxel, bueno, no soy capaz de distinguir si esto es luz de láser o es la luz ambiental, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos utilizar un algoritmo de inteligencia artificial para distinguir cuándo tenemos luz termal y cuándo tenemos luz coherente, ¿vale? Y esto nos habilitó a detectar o discriminar el objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, debo mencionarles que este trabajo lo hicimos en colaboración con el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y la Universidad del Estado de Luisiana. Del lado del Instituto de Ciencias Nucleares, el líder del grupo es Roberto de Jesús León Montiel, es el líder del Laboratorio de Micro y Nanofotónica, y de la Universidad del Estado de Luisiana, el doctor Omar Magaña Loaiza, y Chen-Long Yu, el doctor Chen-Long Yu, está haciendo una estancia postdoctoral con el doctor Omar, y él fue el que desarrolló los experimentos allá en el laboratorio. Entonces, ¿cómo identificamos las diferentes fuentes de luz? Bueno, entonces nuestra tarea es determinar o identificar la luz termal y la luz coherente. Ya vimos que si nuestro detector, asumimos que nuestro detector presenta las mismas respuestas ante diferentes longitudes de onda, o diferentes colores, pues entonces no nos va a servir, ¿verdad? La potencia, fijarnos en la potencia, bueno, si otra vez estamos en este contexto en el que queremos ser sigilosos, ¿verdad? O el objetivo se encuentra muy lejano, bueno, entonces la potencia tampoco nos va a servir. Entonces, hay una característica más que sí que nos podría servir, y es la estadística de los fotones. Pero bueno, para empezar a utilizar esto de la estadística de los fotones, pues primero hay que entender qué es esto de la estadística de los fotones. Y en particular, ¿qué es un fotón? Y bueno, podríamos entrar ahorita en una discusión bastante acalorada, pero para evitarlo, voy a apoyarme de la definición que hizo Richard Feynman en sus lectures, y dice que el fotón es aquella señal de campo electromagnético que produce un clic en los detectores que lo observan, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que sea este fotón, yo sé que cuando llega a mi detector, este detector hace un clic, ¿vale? Y entonces, con esta idea, yo ya puedo desarrollar tecnologías que hagan uso, ¿verdad?, de esta estadística de fotones. Entonces, si yo checo el arribo temporal de estos clics en mi detector, pues entonces tendré la caricatura de lo que es la luz termal, la luz incoherente y la luz láser, ¿verdad?, la luz coherente. Y de entrada ya puedo ver algunas diferencias, ¿verdad? Estas diferencias, pues, puedo notar que en el caso de la luz termal, pues, estos clics están eh, amontonados, ¿no?, en sectores, y después hay espacios de silencio, ¿verdad? A diferencia de la luz coherente, en el que parece que la distribución es un poquito más homogénea, ¿verdad?, más organizada. Sin embargo, cuando tenemos estas series demasiado largas, pues también se hace difícil la interpretación. Entonces vamos a vaciar esta información en histogramas, ¿verdad?, para construir densidades de probabilidad. Y entonces nos damos cuenta que cuando organizamos toda esta información en estos histogramas, pues entonces notamos ahora sí una diferencia que hace descriptivo a cada una de las fuentes de luz, ¿verdad? En el caso de la luz termal, pues tenemos una exponencial que cae, ¿verdad? Y en el caso de la luz coherente, tenemos una distribución poissoniana, ¿verdad? Y en la probabilidad de que ocurra 0, 1, 2, n fotones, pues está dada justo en las expresiones que se encuentran debajo de cada gráfico, ¿verdad? Debo mencionar que estas gráficas se generaron para un número promedio de fotones igual a 5, ¿verdad? Entonces, se ve clarísimo cuando tenemos luz termal y luz coherente.
y pues parece que entonces el problema está resuelto. Sin embargo, nosotros hemos dicho que, o sabemos que los histogramas, pues los conformamos o los construimos a partir de datos, ¿verdad? Entonces depende del número de mediciones que yo uso para construir ese histograma, ¿verdad? Entonces, aquí en esta imagen, pues se muestra qué pasa cuando tomo 10 mediciones, 20, 50, 100 o 100,000, ¿verdad? Cómo va adquiriendo la distribución estacionaria para el caso de la luz coherente y para el caso de la luz termal. Vean que cuando tengo muy poquitas mediciones, las formas no se parecen nada a la distribución estacionaria. En el caso de la luz coherente poissoniana y en el caso de la luz termal, pues exponencial, ¿verdad? Entonces, parece ser que necesitamos demasiados datos para para hacer que estas gráficas sean realmente distinguibles, ¿verdad? Estas distribuciones sean realmente distinguibles. Entonces, un problema que nos encontramos es que cuando tenemos un número promedio de fotones por debajo de 1, estas dos distribuciones se parecen muchísimo, ¿vale? Tanto para la luz termal como para la coherente. De hecho, estudios experimentales han sugerido que necesitamos alrededor de 1,000,000 de mediciones para empezar a, a identificar algunas características que nos permitan discernir entre estas entre estos dos fuentes de luz. Entonces, este es justo el caso que nosotros tenemos, porque tenemos una potencia bajita, ¿verdad? Entonces, nosotros nos preguntamos si nosotros podríamos crear un algoritmo de inteligencia artificial que nos habilitara en la identificación de estas dos fuentes de luz para ese régimen, ¿vale? Para el número promedio por debajo de 1. Hola, tenemos una Sí. pregunta de Salvador. Salvador, ¿quieres preguntar? Adelante, Salvador. Sí, muchas gracias. Disculpa, Mario, en el caso de esta estadística para la luz coherente, si se supone que es luz coherente, ¿cuál sería la fuente de ruido que te causa esta distribución? La fuente de ruido que me causa esta distribución, más bien es el hecho de que tenemos muy poquita potencia, ¿vale? O sea, si tú empiezas a registrar mediciones, o sea, tienes 0 fotones, 2 fotones, 3 fotones, ¿verdad? Cuando tú tienes un número promedio, por eso es que la distribución está toda amontonada, ¿verdad? De hecho, si te das cuenta, aquí, cuando tenemos un número promedio de fotones de n igual a 5, pues justo la distribución está centrada en igual a 5, ¿verdad? Cuando tenemos esta distribución en un n con un número promedio de 0.5, pues entonces toda la estadística se amontona. Es realmente por el proceso físico de las mediciones que vas teniendo, ¿vale? De los clics que vas obteniendo para esta medición directamente de la fuente láser, ¿no? O sea, no es directamente por el ruido, sino por el hecho de que esta distribución se aplastó, ¿vale? Sí, muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, al tener pues estas dos gráficas de esta forma, lo que sugiere es que si nosotros estamos tomando cada microsegundo, ¿verdad? Estas ventanitas de tiempo para hacer mediciones, entonces nos va a llevar un segundo determinar si tenemos luz termal o luz coherente con un método clásico, ¿verdad? Entonces, pues un segundo parece poco tiempo, en realidad es mucho para los objetivos que yo quiero detectar, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros utilizamos un algoritmo de inteligencia artificial, específicamente una neurona, ¿vale? Una neurona puede hacer que esta discriminación sea eficiente. Y la forma en que nosotros lo hicimos, como es un algoritmo de Machine Learning, nosotros tuvimos que decidir cuáles eran las características importantes, ¿verdad? Y esas características no son más que pues, la altura de las barritas de la densidad de probabilidad, ¿verdad? Es decir, la probabilidad de tener 0 fotones, 1 fotón, 2 fotones, así hasta 6 fotones, ¿vale? Entonces tenemos
7 características y el sesgo, que es el término independiente. ¿Okay? Y, bueno, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, entonces, generamos estamos en la etapa de entrenamiento, necesitamos un conjunto de datos de entrenamiento, es decir, tenemos histogramas que están etiquetados, decimos este histograma corresponde a luz termal, luz corriente, ¿vale? Y entonces tomamos una observación. Una observación será uno de estos histogramas, ¿verdad? Lo ponemos como entrada, inicializamos nuestros pesos en random, ¿verdad? Y calculamos la salida de la neurona. La salida de la neurona, como les dije antes, simplemente el producto de las entradas, ¿verdad? Que son las probabilidades por los pesos. Y entonces eso me da un Z, ¿verdad? Un numerito, lo paso a través de la función de activación, que en este caso estoy ocupando una neurona de tipo Adaline, lo que significa es que tengo una función de activación lineal, es decir, esta función no altera en nada esta entrada Z, y entonces paso a una función umbral. Esta función umbral me dice, bueno, si el Z que obtuviste está por encima de 0.5, entonces va a ser luz coherente, y si está por debajo, será luz termal. Imaginemos que la neurona estima, ¿verdad?, que eso es luz coherente. Como yo de antemano sé que la observación que le acabo de dar es luz termal, entonces puedo generar una señal de error, ¿vale? Que está representada con esta sumatoria que está por ahí, ¿verdad? Y entonces, a través de ese error, de esa señal de error, y de una regla de aprendizaje, yo puedo ajustar los pesos, ¿verdad?, para que en la siguiente entrada, ¿verdad?, que podrá ser otra observación ahora de coherente, por ejemplo, yo en cada iteración yo tenga la oportunidad de estar ajustando los pesos de tal suerte que la neurona minimice el error, ¿vale? Lo que estamos tratando de hacer, perdón, es minimizar el error, ¿verdad? Si llegamos a un error 0, quiere decir que la neurona está reconociendo perfectamente cuando pongo un histograma, una distribución termal, y cuando está una distribución coherente, ¿vale? Entonces, sí. Alan, tenemos otra pregunta de Alan también. Alan, ok. Sí, adelante. Alan, adelante. Hola, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta, ¿este parámetro Z tiene algún valor físico o solo es un parámetro estadístico? Mira, este parámetro Z, por conveniencia, como se tratan de 2 clases nada más, nosotros asignamos para la luz termal un 0 y para la luz coherente un 1, ¿verdad? Y por eso es que establecemos un threshold justo a la mitad. En realidad tú podrías establecer no sé, decir la luz termal va a ser un 1 y la luz coherente va a ser un 5. Esas asignaciones son totalmente arbitrarias, ¿verdad? Y el Z que obtengas a la salida de la neurona, pues va a estar en función precisamente de esa asignación que tú hiciste, ¿no? De manera estandarizada, siempre se usan enteros, ¿no?, para asignar las clases. La clase 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me explico? Pero en realidad es arbitrario. Tú podrías establecer el numerito que tú quisieras, ¿vale? Y regularmente uno busca que esos numeritos estén normalizados, ¿no?, para que no diverja el aprendizaje, no diverja el entrenamiento, ¿vale? Pero existen neuronas que contienen funciones de activación. Aquí, por ejemplo, no está acotada, ¿verdad? Esta función de activación es simplemente una línea recta, pero podemos tener funciones de activación que están acotadas, por ejemplo, términos 1 y 1, en el caso de la función signo, y entonces siempre vas a tener salidas que están dentro de ese intervalo, ¿sí? Entonces, no necesitas ni siquiera normalizar tu vector de entrada. Entonces, bueno, ese es el significado de ese Z. En realidad es simplemente la salida estimada, pero la salida estimada, como estás ajustando todo el tiempo los pesos, va a estar o debe estar acotada dentro del intervalo que tú definiste para cada una de las clases.
Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando queremos ajustar entonces con la señal de error, utilizamos esta regla de aprendizaje, ¿verdad? Que no es más que, o lo que buscamos es simplemente minimizar la distancia que hay entre la salida deseada, ¿verdad? Que está representada por esta D, y la salida estimada, que es la que me dio la red neuronal, a partir de inicializar los pesos en random, ¿verdad? Y la forma de hacerlo es a través de la regla delta, y esta regla delta no es más que ir en la dirección contraria al gradiente. De hecho, este método se conoce como el descenso del gradiente. Ustedes imagínense que están en una superficie rugosa y están en una parte alta, ¿vale? Les vendan los ojos y la única forma de ir descendiendo es palpando con el pie, ¿ok? Lo que tratan de hacer es buscar un mínimo, ¿verdad? Y entonces, por eso es que van en la dirección contraria al gradiente. ¿Qué es lo que queremos minimizar? Pues la función de error, en este caso el error cuadrático medio, ¿verdad? Y si ustedes hacen esta sencilla derivada con respecto a los parámetros, lo que obtienen es este alfa, que es una tasa de aprendizaje, que es el paso que ustedes van a ir dando con el pie, ¿verdad? Pueden dar pasos enormes o pasos pequeñitos, y tiene el mismo efecto que en un método numérico, ¿vale? En el método numérico, ustedes utilizan un paso de integración, ¿verdad? Ustedes saben que si utilizan un paso de integración grandote, puede ser que no converja la solución, y si utilizan un paso de integración pequeñito, pues eso intensifica los cálculos que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y está en función del error y de la entrada que estoy viendo en la iteración inicial, ¿ok? Y con esta sencilla regla, yo estoy ajustando, es decir, el incremento que voy a tener en los pesos va a estar dado por esta sencilla regla, ¿ok? Y bueno, nosotros hicimos Shenlong hizo el montaje experimental para comprobar si esta red neuronal iba a funcionar o esta neurona iba a funcionar. Y realmente el montaje es simple. Tenemos la fuente láser, tenemos un B-splitter, el brazo se refleja, va directamente a un filtro, con esto controlamos el número promedio de fotones, y a través de una fibra se acopla a los detectores. Y por el lado de bracito que se transmite, lo hacemos pasar por un vidrio esmerilado que está girando para perder la información de fase y conseguir entonces pues una fuente termal de luz. Otra vez controlamos el número promedio de fotones con un filtro y esto posteriormente se acopla a fibra y estos a los detectores, ¿vale? Y bueno, los resultados con los experimentos nos arrojaron este porcentaje de reconocimiento en función del número de datos que yo estoy ocupando para construir los histogramas, ¿vale? Entonces, que son estos famosos data points, ¿no? Entonces, si yo ocupo tan solo 10 data points, entonces, fíjense que hicimos experimentos para números promedios de fotones que están por debajo de 1, 0.4, 0.53, 0.67 y 0.77, ¿vale? Entonces, fíjense que para cuando tenemos 10 mediciones, con poquitas mediciones, con estas 10 mediciones construimos el histograma, nosotros tenemos porcentajes de reconocimiento que van entre el 60 y el 70%, ¿verdad? Pero cuando nosotros incrementamos a alrededor de 160, ¿verdad? Nosotros obtenemos reconocimientos entre 90 y 100%, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros pasamos de identificar luz de tiempos de 1 segundo utilizando métodos clásicos a 150 microsegundos, ¿verdad? Y entonces, pues esto ya se ha reducido en varios órdenes de magnitud. Y bueno, una de las preguntas que nos surgió es, bueno, ¿por qué está funcionando esto? ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue pintar el espacio de características. Bueno, una proyección del espacio de características porque solamente estamos ocupando las 3 primeras probabilidades. La probabilidad de tener 0 fotones, 1 fotón y 2 fotones, ¿verdad? Y entonces, cuando tenemos 10 mediciones, vean que los puntos, ¿vale? Cada uno de estos puntitos representa un histograma, ¿vale? Que es el objeto de estudio. Cada uno de estos puntitos representa un histograma. Los rojos son histogramas que están relacionados con luz coherente y los azules con luz termal.
Vean que están demasiado entrelazados, ¿no? Están haciendo mucho overlap, ¿no? Y entonces, si yo quisiera atravesar una superficie para tratar de dividir las dos clases, pues los porcentajes de reconocimiento que obtengo, pues están otra vez entre el 60 y el 70%, ¿verdad? Pero fíjense que cuando voy a 160, ya puedo ver acumulaciones muy bien caracterizadas de ambas fuentes de luz, de la luz termal en azul y de la luz 40 en rojo. Entonces aquí parece que sí puedo atravesar va a tener que ser un hiperplano, ¿verdad? Para que me pueda dividir las dos clases, ¿verdad? Y en 600, bueno, ya los dos cacahuatitos pues ya están casi completamente separados. Entonces, en realidad en este punto nos dimos cuenta que cualquier discriminador, ¿verdad?, que me permita separar linealmente los datos va a funcionar, ¿ok? En el caso de la red neuronal, bueno, esto se está ajustando de manera automática, ¿no? Lo que está haciendo es determinar esos pesos que debo de poner en este hiperplano para que me pueda dividir las dos clases, ¿ok? Bien, entonces, para contrastar los resultados con redes más complejas, utilizamos una red convolucional y que ya es un algoritmo de Deep Learning, y una red multicapa que sigue siendo un algoritmo de Machine Learning, pero que ya incluye una capa oculta de neuronas, de tipo sigmoide, ¿vale? Y bueno, los resultados son precisamente los que les muestro en la parte de abajo, y notamos realmente que las diferencias pues no son nada espectaculares, debido a que claro, aumentaron ligeramente los reconocimientos, ¿verdad?, los porcentajes de reconocimiento, pero el costo computacional pues también incrementa. Vean que en el caso de la neurona, lo único que tengo que hacer es hacer una suma, ¿verdad? O sea, multiplicar los pesos por las entradas y sumarlos, y ese es el Z. Eso es literalmente el Z, ¿no? Pongo mi umbral y entonces ya puedo decir si es 40 termal, ¿vale? Aquí hay varias capas de neuronas, en las capas convolucionales, en las capas de pooling, y finalmente una red neuronal estándar. Entonces, aquí el número de parámetros que tengo que ajustar es una cantidad mucho más grande de los que ajusto en la neurona, y lo mismo sucede en el caso de la red multicapa, ¿no? Entonces decidimos al final quedarnos con la red neuronal, con la neurona solamente, y bueno, estos resultados pues finalmente quedaron escritos en un artículo. Hicimos algunas corridas, por ejemplo, variando el número de neuronas en la capa oculta, ¿no?, para ver si no había un sobreentrenamiento, ¿verdad? Y obtenemos porcentajes que son prácticamente constantes, ¿verdad? Porcentajes de reconocimiento prácticamente constantes. Incluso variamos el tamaño del conjunto de datos, ¿verdad?, para el entrenamiento, y pues para ver si no estábamos dándole de más, ¿verdad? Dándole de más información y entonces provocar sobreentrenamiento en este tipo de algoritmos. Pero encontramos que, bueno, se mantienen más o menos constantes para diferentes tamaños del conjunto de datos. Y bueno, como les dije, esto lo escribimos en un paper que mandamos al Applied Physics Reviews, y fue muy bien recibido nos dio mucho gusto porque fue bien recibido por la comunidad, y incluso se reseñó en algunas, en el periódico La Crónica, salió algún artículo de divulgación en la Gaceta UNAM. Entonces, pues sí, le quieren echar un ojito, está bueno. Está bonito. Y bueno, después la idea, la curiosidad, bueno, todo esto que les acabo de platicar, pues es a nivel píxel, ¿no? Estoy viendo solamente un detector. ¿Qué pasa si ahora quiero hacer un escaneo, por ejemplo, para discernir todo el objeto, ¿no? Pues ya vemos que con 10 mediciones, pues no voy a ser capaz de hacerlo, ¿verdad? Con 80, bueno, empezaré a delinear algunos bordes. Finalmente, con 150 mediciones, logré reconstruir prácticamente todo el objetivo, ¿vale?
Pero bueno, esto nos llevó a pensar lo siguiente. ¿Qué pasa si en el detector llega al mismo tiempo la luz termal y la luz coherente? ¿Verdad? O sea, tengo una mezcla de estos dos tipos de luz. Bueno, pues eso es precisamente lo que nos llevó al hecho de hacer superresolución. Entonces, nosotros generamos 3 fuentes de luz, una coherente, 2 termales, y ven que hay intersecciones donde ya tengo coherente termal, termal, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos si podemos generar un algoritmo de inteligencia artificial que pudiera discernir esas clases. Y la respuesta es sí. Y eso es lo que nos habilitó a hacer superresolución. Lo que inicialmente parece un manchón, ¿verdad? Con esta técnica de determinar píxel a píxel cuál es la distribución estadística de fotones, nosotros podemos ahora saber que no era un solo manchón, en realidad estaban 3 fuentes embebidas, ¿verdad? Y a partir de una técnica de centroides, determinar dónde está con el centro de la fuente. ¿Y por qué es esto posible? Bueno, porque cuando empiezo a hacer combinaciones, nos dimos cuenta que los histogramas cambian, ¿verdad? Tengo luz termal, que sabemos que es un exponencial que cae, luz coherente, que es la epsoniana, pero en el inter, ¿verdad? Tenemos una distribución que es característica y que caracteriza a ese tipo de píxeles, ¿no? Que fue una combinación de coherente termal, por ejemplo. Y entonces, esto sí que la red lo puede identificar y logramos con aproximadamente 10,000 mediciones poder distinguir estos cambios en las distribuciones, ¿vale? Y bueno, ya para finalizar, porque ya me excedí en el tiempo, pues quisiera decirles que ahora mismo estamos también trabajando en el hecho de que pues todas estas redes, como se dieron cuenta, están basadas en productos de flotantes, ¿no? A nivel computacional. Es muy costoso, ¿verdad? Para la computadora necesita una unidad especializada de operaciones de punto flotante para que pueda ejecutar estas operaciones. Sin embargo, las neuronas tienen un símil electrónico, y ese símil electrónico se puede construir de manera analógica. De manera que los productos, ¿verdad? Entre las entradas, que serían señales de voltaje, y los pesos, que estarían representados por resistores, pues se puede hacer de forma instantánea, ¿sí? De forma analógica en tiempo real, ¿sí? Entonces, esto es algo en lo que estamos involucrados, tratar de ahora generar redes neuronales, pero utilizando electrónica analógica y evitar esta complejidad que tenemos en el consumo de recursos, ¿verdad? Y bueno, con esto me gustaría cerrar la charla. Y bueno, otra vez agradecerles por estar aquí y por su atención. Muchas gracias, Alan. Por favor, les pido al público que le demos un aplauso al doctor